Muy buenos días a todos. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 25. Vamos a leer hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios: En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja, sin preocupaciones. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en el cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y eso lo digo para vuestro provecho, no para teneros lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que se pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento, la hace bien. Y el que no la da en casamiento, hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Esos son los versículos que vamos a meditar en esta mañana. Son versículos que hablan otra vez del matrimonio. Si os acordáis, en los primeros versículos del capítulo 7, hablamos algo del matrimonio. Y el apóstol Pablo hace una pequeña pausa para hablar de los diferentes estratos sociales dentro de la iglesia. Y ahora vuelve otra vez al tema del matrimonio en estos últimos versículos del capítulo 7. Y si os acordáis, en la semana pasada, al hablar de la diferencia entre un esclavo y un libre, o la diferencia entre un circunciso y un incircunciso, lo importante, como vimos, son dos cosas. Primero, la obediencia al Señor. Y segundo, el contentamiento que debemos encontrar en el Señor. Eso es más o menos el resumen de lo que vimos en la semana pasada. Y así como la vida en Cristo no debe cambiar tu estado civil, tampoco lo tiene que hacer con tu estado social. O sea, no quiere decir que porque ahora soy creyente, que tengo que tener un trabajo mejor, o que tengo que cambiar mi estatus social simplemente porque ahora creo en Cristo. Y hermanos, a veces pasa todo lo contrario. Si estáis en un país
donde hay persecución, por ejemplo, un país de musulmanes, y te conviertes al Señor y tienes una tienda, pues seguro que los vecinos, que los clientes ya no van a asistir a tu tienda. O sea, creer en Cristo va a traerte complicaciones incluso financieras. Y hoy lo que vamos a ver es que estas dificultades que encontramos como creyentes en el mundo pueden aparecer también dentro de nuestra familia, dentro de nuestra casa. Y si estamos casados, pues más dificultad todavía. Aparece aquí en el texto la palabra congoja. No sé si ya habíais escuchado eso antes, ¿no? Pero en la Biblia de las Américas, por ejemplo, la traducción dice preocupaciones, diciendo que la vida del creyente tiene preocupaciones. Dice la Biblia que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Hermanos, la vida del creyente, la vida de aquel que decide de hecho servir al Señor, es una vida que trae dificultades en este mundo. Y vamos a utilizar hoy, en esta mañana, muchos ejemplos de buenos creyentes del pasado para comprender un poco la enseñanza principal del texto que nos dejó aquí el apóstol Pablo. Y la primera historia que vamos a utilizar hoy, seguro que ya algunos de vosotros por lo menos ya habéis escuchado, la historia de David Brainerd, o David Brainerd. Vivió en el siglo XIX. Fue un misionero de Escocia que se fue a África. No sé si ya habéis oído hablar de este nombre. Y David Brainerd, a los niños, él empezó a trabajar en una fábrica de algodón a los 10 años. O sea, un poco más mayor que tú. A los 10 empezó a trabajar en una fábrica. Trabajaba y estudiaba por la noche. Se esforzó, se graduó en medicina. Y Dios le llamó para una tarea espectacular, que era predicar el evangelio en África. Y David Brainerd se casó con una mujer que se llamaba María, o Mary, allí en su país. Y David y María tuvieron 6 hijos, un montón de hijos. Dios les llamó a un ministerio ahí en África. Y es curioso ver que en su historia, en los primeros viajes a África, sabemos que antiguamente no había avión, tenían que ir en barco, era complicado, pero aún así fue David, María y sus hijos, todos a África. Pero las condiciones ahí eran muy complicadas. Y incluso una de sus hijas, Elizabeth, nació allí en África. Y a las 3 semanas, por tener una enfermedad y no tener cuidados médicos, falleció. La pequeñita. Porque cogió una enfermedad rara. Así que después de algunos años de trabajo allí, la familia decidió que David se quedaría trabajando como misionero, pero su mujer e hijos volverían a Gran Bretaña, a Escocia. Y el problema es que no había WhatsApp, videollamadas, se hablaban por cartas y tardaba mucho en llegar las cartas. Y no había el transporte que hay hoy, que cogemos un avión y llegamos ahí en un momento. Entonces, si leemos sus cartas, vemos que hablan de la dificultad de la distancia, de la tristeza de estar ahí solo, las preocupaciones con su mujer e hijos, preocupación con su salud, con su vida espiritual. Para los que hablan en portugués, hay una palabra que resume todo eso, saudade, que es la presencia constante de alguien que no está. Echar de menos, añojo o algo así. Hay muchas palabras en muchos idiomas. En el portugués utiliza una palabra que tiene mucho significado.
Pero hemos empezado hablando de esas dificultades, ¿no? Las luchas de un matrimonio como el matrimonio de María y de David Livingstone. Pero, ¿por qué tuvieron esa dificultad? Porque se casaron en el Señor. Y para que comprendamos qué es lo que significa eso y cuál es la esencia de esos consejos que el apóstol Pablo deja a los hermanos de allí de Corinto, tenemos que comprender la decisión que hay dentro de un matrimonio que está casado en el Señor. O sea, todo comienza ahí en el comienzo. La decisión en casarse o no casarse en el Señor. Y nosotros hemos empezado un libro el viernes hablando del matrimonio. Y aquí no estamos hablando nada, ¿no? De afinidad o de complementariedad, de diferencias entre hombre y mujer. Si estoy casado con una mujer que me gusta o no me gusta. Tampoco lo que el texto dice es que si tenemos que casar en el Señor significa buscar una chica maja en la iglesia. No está hablando nada de eso. Está hablando de algo más serio. Está hablando de casarse en el Señor o quedarse soltero y cuidar de las cosas del Señor. Entonces, para que comprendamos lo que dice el texto, tenemos que comprender cómo se empieza esa decisión. Y para eso empiezo hablando a los solteros, los jóvenes y los que no están tan jóvenes y están solteros todavía. Tenemos que comprender, ¿no? Si eres soltero y estás aquí y no tienes las preocupaciones que estamos hablando aquí de servir al Señor, si en tus planes, joven, soltero, si en tu rutina no está el cuidado con las cosas del Señor, el servicio, si vienes a la iglesia el domingo, cuando puedes, si cuando miras hacia el futuro, lo que ves son tus ideas, tus proyectos, tus necesidades, tus logros, como viajes, motos, paseos, viajes. Si es eso lo que te preocupa, si lo que llena tu corazón son estas cosas, pues estas recomendaciones no son exactamente para ti. No están aquí exactamente para uno que está preocupado por las cosas del mundo. Estos consejos que nos deja el apóstol Pablo son para los que tienen al Señor como el centro de su vida. Como el que gobierna todas las decisiones. Como el propósito exclusivo de su vida. O sea, si piensas que casar en el Señor es venir en el domingo por la mañana a la iglesia y luego vivir como cualquiera en la sociedad de lunes a sábado, sin compartir la palabra, sin servir al Señor en tu día a día, sin tener una vida entregada en la obra del Señor, como muchos creyentes que hay por todas las iglesias, seguramente si eres uno de estos, estas recomendaciones no tienen mucho sentido para ti. ¿Cómo casarme en el Señor? ¿Qué preocupación voy a tener? Si tu vida está centrada en tus cosas y no en Dios, tú me dirás, oye Rafa, vamos a ver, si yo me quedo soltero o si me caso, estoy haciendo para alguna cosa que me place a mí. Si me quedo soltero es porque a mí me gusta quedarme soltero. No quiero compartir mis decisiones con nadie. Y si me caso porque alguien me hará feliz. Si encuentro una chica que me guste, pues me caso con ella. Vamos a compartir los gastos, los ahorros, construir un patrimonio juntos, qué bien. Viajar juntos, cada uno va a trabajar en lo suyo y sin más. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es el problema? Eso de mejor me quedo soltera para cuidar de las cosas del Señor, eso no es lo mío.
Si me caso, es para que yo sea feliz. Eso de casarme en el Señor y tener una vida diferente de todos los demás, porque estoy en Cristo y no en el mundo, lo siento, pero no es lo que espero para mí. Parece que es eso lo que está en el corazón de nuestros jóvenes, solteros y no tan jóvenes. No nos preocupa el servicio al Señor. Incluso esa semana he tenido tiempo de escuchar una predicación de un obispo de una iglesia que predica la teología de la prosperidad. Y decía él que uno solo pasa por dificultades porque no utiliza bien la palabra. Solo por eso. O sea, los matrimonios que tienen problemas, vosotros tenéis problemas porque no manejáis bien la palabra de Dios a vuestro favor. Y hay muchas iglesias que piensan así. Muchas. Un cristianismo que sirve para conseguir lo que queremos. Yo quiero cambiarme de coche. Yo quiero un chalet, un mejor trabajo. Entonces me voy a la iglesia y participo de la campaña del Salmo 91. ¿Y qué dice la campaña del Salmo 91? Pues dice que declaramos que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Declaramos eso y pensamos que con esta palabra vamos a prosperar en este mundo. Que ya no vamos a tener problemas en el matrimonio, financiero, olvídate. Si estáis pasando dificultades vosotros dos, no estáis utilizando bien la palabra de Dios, a vuestro favor. Es triste pensar que el Evangelio está siendo predicado de esa manera. Piensan que la fe es como un amuleto que llevo colgado y para las situaciones de peligro lo utilizo y eso me salva de las dificultades, me quita todos los problemas de mi vida. Y nosotros que estamos aquí en Aranjuez, si les preguntamos a nuestros chicos, es posible que digan, nuestros hijos, ¿no? que están aquí, es posible que digan que sí que quieren casarse en el Señor. Pero puede que piensen que casarse en el Señor es encontrar una chica maja en la iglesia. Está hecha la decisión, solucionado el problema. Y bueno, que sea guapa, ¿no? Si posible. Pero no es exactamente eso lo que significa casarse en el Señor. O puede que uno que esté aquí de nuestros solteros piensen que casarse en el Señor es tener una ceremonia religiosa en la iglesia. Y hay gente que se preocupa mucho más con la fiesta, con la ceremonia, que con sus responsabilidades dentro del matrimonio. Hay personas que se casan en la iglesia solo porque ¿qué es lo que van a pensar sus familiares? Hermanos, eso no es casarse en el Señor. Tampoco casarse en el Señor es pedirle a Él la dirección exacta de la persona exacta que tengo que casarme. ¿Cuál es mi mitad, no? Sabemos que todas estas cosas son importantes. Tener una ceremonia en la iglesia, buscar una chica maja en la iglesia, pedir al Señor la dirección, pero todas esas son superficiales, visibles. Y no está mal que oremos así. No está mal casarte en la iglesia. Pero para casarte en el Señor es necesario que ambos estén en Él. Estén en el Señor. Que el centro de la vida de este matrimonio sea el propio Dios. No es suficiente que digáis solamente que sois creyentes. No es lo más importante lo que hablamos. Y luego que vivamos una vida como todos los demás.
Aquí no estamos hablando de discurso. El apóstol Pablo está hablando de una cosa muy seria, dando consejos muy serios a personas que van a tener que tomar una decisión complicada para vivir la vida. Y vosotros, los solteros, para que comprendáis un poco la esencia de este consejo, tenemos que mirar también hacia los casados, con la mirada que tenía el apóstol Pablo. Aquí habla a los matrimonios que van a tener preocupaciones porque están casados en el Señor y tienen familia. Y eso, de verdad, os pido mucha atención. La preocupación aquí no es si cuando nos casemos, si vamos a comprar platos blancos o negros. Eso es muy importante. La preocupación no es si pintamos la habitación de azul o de verde. Si compramos ese coche o el otro. No es si mi genio, si mi personalidad tiene afinidad con la de mi mujer. No es un problema si me gusta o no me gusta. No estamos hablando de un matrimonio donde el hombre es un desastre y la mujer organiza todo. Parece que hoy en día las preocupaciones de las familias son estas. Se limitan a las diferencias, a los líos que tenemos en nuestro día a día. Preocupaciones todas egoístas. Estas preocupaciones, mucha atención, no tienen nada que ver con las preocupaciones que el apóstol Pablo está diciendo de un matrimonio que está en el Señor. Y voy a daros un ejemplo. No habla exclusivamente de creyentes, pero nos ayuda a comprender un poco cómo va la preocupación de los matrimonios hoy en día, ¿no? Una encuesta realizada con 2.000 parejas británicas, ¿no?, encontró allí en su investigación que dejar la tapa del váter levantada figuraba entre las discusiones domésticas más frecuentes. Yo sé, puede que eso sea un problema. Pero podéis ver cómo somos tan egoístas. Lo que más me molesta es que la tapa está. Otra preocupación entre las parejas y motivos de discusión: no recoger los platos, dejar la luz encendidas, no sacar la basura. Pues, ¿creéis que lo que el apóstol Pablo dice aquí es eso? Hermanos, la preocupación que está diciendo el apóstol Pablo no tiene nada que ver con esas preocupaciones. Tanto para los primeros lectores de esa carta como para nosotros, hablar de la presente aflicción, hablar de los problemas de esta vida, de las preocupaciones que crecen cuando estamos casados, no está hablando de ninguno de esos problemas pequeños. Está hablando de la dificultad que hay cuando estamos casados y servimos al Señor. María y David Livingstone, ambos sabían que para vivir una vida de servicio al Señor sería algo difícil para su familia. Ojo, ellos no eran creyentes domingueros, ¿no? No eran creyentes carnales que buscaban la satisfacción personal, el egoísmo de no poder abrir mano ni en la decisión de un color de un plato o de una pared. Ellos estaban casados en el Señor. Tenían sus intereses divididos. ¿Divididos cómo? Parte miraban hacia la familia, pero reconocían la importancia del servicio al Señor. Qué lucha difícil la que tenemos cuando decimos adiós a nuestra familia para servir al Señor. Qué lucha decir que no a su carrera que tanto le había costado conseguir. Qué lucha salir de allí, de su país, ir a un país que no conocía. Sabía que iba a traer dificultades a su familia. Hermanos, servir al Señor con la familia nos trae una división
de intereses. Esa es la división de intereses que está hablando aquí el apóstol Pablo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando reconocemos nuestro papel, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que Dios nos llamó para hacer, ya no hay marcha atrás. Dice la palabra que el que pone la mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Hay aflicciones, hay preocupaciones. En la vida de este matrimonio, María y David, después de decidir que la familia volvería a Gran Bretaña y él se quedaría allí, ellos se quedaron casi 10 años lejos. ¿Sabéis qué es eso? 10 años, hablándose por cartas. Pero María decidió reunirse con su marido y se fue a África otra vez. ¿Sabe qué pasó? Pues algunos meses después contrajo malaria y murió. ¿Qué os parece? En sus cartas, la de David, escribió: mi querida María, mi antigua compañera de tantos años, ha sido llevada al descanso. La llamaba mi mejor amiga terrenal. ¿Estamos preocupados con platos? El apóstol Pablo no está hablando de trivialidades. Él está pensando en un hombre que ama a su familia, pero ama al Señor. Quiere dar la vida por el Señor. David Livingstone siguió siendo un gran misionero, pero llevaba el peso de su familia en su corazón. Y es impresionante, ¿no?, pensar que no es una competencia de amores. Ese es el fruto natural de haber formado una familia. Ahora os pregunto, jóvenes, los que estáis por aquí, ¿queréis servir al Señor? Ahora, ¿queréis añadir esa preocupación a vuestra vida del servicio al Señor? Si tus preocupaciones son otras cuando piensas en el matrimonio, pues te animo a que evalúes tu vida. Si de hecho eres siervo del Señor. Si le sirve de verdad o le sirve solamente de palabras. Si quieres estar casado en el Señor, debes saber que esa es una decisión difícil. Difícil para aquellos que sirven. Para los que sirven. Porque no es una ceremonia simplemente religiosa. No es que antes teníamos una cruz que tenía un cuerpo colgado y ahora ya no tiene. No es simplemente casarte con una chica de la iglesia. Estar casado en el Señor para el apóstol Pablo es saber que iban a pasar por un proceso intenso de desconexión entre las cosas que son del mundo y el reino de Dios que está en el futuro. Cuidado. Si estáis escuchando por ahí que el mensaje de un evangelio, que el evangelio dice que Dios va a satisfacer todos los deseos de tu corazón, pues ojo, porque ese es un mensaje incompleto. Para que Él satisfaga todos los deseos de tu corazón, tienes que deleitarte en Él. Porque si tu deleite está en el mundo, pues cuando Dios te entrega tus deleites, eso no es una bendición, es un castigo. Ahora, si quieres que Él satisfaga todos los deseos de tu corazón, que sea de bendición para ti, entonces, hermano, necesitas deleitarte en Él. Por eso el texto dice, ojo, el tiempo se agota, se acaba el tiempo. Esta era presente, se acaba. La noche está avanzada. El mismo autor, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice,
Dejemos de andar de glotonerías y borracheras, en lujurias y lascivias, en contiendas y envidia. Vestíos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Solo cuando tenemos esa visión, esa perspectiva, empezamos a darnos cuenta de que ese tiempo, por mucho que nos guste, se va a acabar. Que las necesidades que tenemos hoy, los lazos familiares que tenemos hoy, todo eso se va a acabar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a ver que soltero o casado, lo que Dios nos quiere que hagamos ahora es que seamos sus siervos, siervos suyos. Que es el segundo punto de hoy. Tenemos que empezar reconociendo quiénes somos, pero tenemos que reconocer que soltero o casado, lo importante es el servicio al Señor. Dice aquí el texto, el soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Y el casado, sus intereses están divididos. ¿Por qué? Tiene que agradar también a su familia. O sea, no está diciendo que eso nos trae restricción, límites. No está diciendo que tenemos que quedarnos solteros, porque ya hemos visto que cada uno tiene su don. Casarse o no es una decisión personal. Lo que quiere es que sepamos que si estamos solteros, la devoción es más preocupada con las cosas del Señor. Ahora, si estamos casados, tenemos una devoción dividida, una preocupación dividida. Ya hemos escuchado el ejemplo de David y de María, de un ejemplo de un matrimonio que sirvió al Señor. Pero hubo un católico romano que se convirtió en la iglesia presbiteriana, justo cuando llegó la iglesia allí en Brasil, y era un cura, se llamaba José Manuel. Incluso es el nombre del seminario donde me gradué. Él estaba soltero y tenía el don del celibato. Y se quedó soltero. Aprendió las escrituras y no tenéis idea de lo que hizo este hombre, un solo hombre. Recorrió un montón de kilómetros caminando de a caballo, de las formas que tenía en aquel entonces. No sabía dónde iba a dormir, no sabía qué es lo que iba a comer, simplemente salía por los caminos y empezaba a predicar. Incluso en la finca que tenemos allí, pues fue una de las zonas donde este hombre pasó. Y en la ciudad de donde viene Rogelio, el marido de Amanda, pues está lejísimos. Pues hay una iglesia allí que fue plantada por él, 150 años atrás. Este hombre hizo algo impresionante. Caminaba y predicaba todos los días. Dormía de favor en la casa de las personas. Y curiosamente, él como cura fue alcanzado por la predicación del misionero de Estados Unidos que llegó allí para plantar iglesias, que se llamaba Simonton. Otro casado, no estaba soltero. Simonton estaba casado con Helen, pero estaban casados en el Señor. Cuando se casaron, reconocieron que iban a donar su vida para el ministerio. Sabían que sus intereses estarían divididos. Simonton y Helen salieron de Estados Unidos, se fueron allí a Río, llegaron, lo primero que hicieron fue un culto en la playa. Tuvieron una hija allí en Brasil. Y cuando Simonton decidió salir de allí, de Estados Unidos a Brasil, un país tropical, raro, complicado, tal, su madre le dijo, quédate por aquí, hijo. Hay un montón de iglesias que te están invitando para que seas pastor de aquí, de alguna iglesia de aquí, que nos pille cerca. Ese país es muy peligroso. Y su respuesta, como muchos conocéis, la respuesta de Simonton fue, no hay lugar más seguro que en el centro de la voluntad de Dios. Se casó y se fue.
Un año después nació su hija. Pero en el parto pasó algo, su mujer se enfermó. Y desgraciadamente, 2 años después murió. Él se quedó viudo con una niña pequeña. Estaban ahí también sus familiares, la hermana de su mujer y su cuñado. Este hombre vivió allí en un país diferente, con lengua y culturas diferentes, solo 8 años. 8 años. Y vosotros que ya habéis pasado por iglesias donde hay un misionero de Estados Unidos, sabéis lo difícil que es aprender una lengua. Este hombre en 8 años plantó 6 iglesias. Empezó un seminario. Fundó el primer presbiterio allí. Y 8 años después murió de una enfermedad tropical. El resultado de su vida alcanzó a miles y miles de personas. ¿Quién tiene más honor? ¿José Manuel o Simonton o David? No hay uno que tenga más honor que el otro. El celibato no es superior al matrimonio, pero vemos claramente que cuando estamos casados hay más responsabilidades, más aflicciones, y el soltero la experimenta de una manera diferente. Ya me han preguntado a mí, mira, Rafa, si Dios te iba a llamar al ministerio para que fueses misionero y salieses de su país, ¿por qué no lo hizo antes de que te casaras? Pues eso sería una pregunta natural de una mujer que está preocupada con su marido que ahora está dividido. A veces estamos mirando las cosas pasajeras. Y una vida dedicada al servicio al Señor no es algo que nos preocupe. Por eso estas palabras no son para cualquiera. No están para los que viven la vida como un impío, como no creyentes. Estas palabras están para los que sirven, para los que quieren dedicar su vida al Señor. Hoy tenemos una propiedad, pero ¿qué dice la palabra? Pues esa propiedad, el orín, la polilla, los ladrones roban, se corrompe. Tenemos, pero tenemos que actuar como si no la tuviésemos. ¿Por qué? Porque debemos acumular tesoros en el cielo. Por eso los que compran deben vivir como si no tuviesen nada. Y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente. Y una iglesia que está justo ubicada en el paseo del deleite es interesante. No sé si ya habéis pensado en eso. Si nos deleitamos en las cosas de este mundo como si no tuviese nada más allá, como si el creador no fuese más importante que la creación, pues hermanos, no vamos a servirle a Él con nuestra vida. ¿Por qué? Estaremos muy preocupados con las cosas de ese mundo. Nuestra mirada se queda corta, centrada en nuestros intereses terrenales. Imaginaos dejar todo para servir a Cristo, eso no va a merecer la pena. Esta semana hemos compartido, como sabéis, mucho tiempo con los chicos de allí de Irlanda del Norte. Y cada día tenía un mensaje diferente para los niños que estaban ahí entrenando en el campo. Y escuchábamos un testimonio de uno de los chicos en cada día. Y ahora mismo estos chicos que han estado aquí, están en un programa de internos que dura 1 año. Y se quedaron ahí, en ese centro, entrenando, pero luchando por descubrir qué es ser un discípulo de Cristo. Y no es bonito ver que Dios todavía levanta jóvenes, chicos que tienen 18, 19 años. Levanta hombres y mujeres para servirle de manera integral. Escuchar las historias que hemos escuchado hoy
¿Qué os hacen sentir? Cuando escuchamos historias como la de David y María, como Simonton y Helen, José Manuel, ¿eso te inspira o te hace pensar que estás en el lugar equivocado? Cuando el apóstol Pablo o Pedro le dijo a Jesús, ¿no? Voy a decir en mis palabras, le dijo a Jesús, oye Jesús, deja de hablar de morir en la cruz, de cosas de sufrimiento, de resurrección, rollos como ese. Jesús, deja eso, ¿no? Hablemos de cosas positivas. Vamos a hablar de cosas aquí, vamos a tomar pose de la campaña del Salmo 91, Jesús, ¿no? Vamos a creer en ella y que nada de malo nos va a pasar. ¿Qué fue lo que Jesús le contestó? ¿No os acordáis? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fue eso, ¿no? ¿Qué es lo que sigue diciendo el texto allí, en Mateo 16, si os acordáis? Jesús contestó a Pedro y luego da la vuelta y habla a todos sus discípulos. ¿Qué les dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, diciendo Jesús, la hallará. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Es curioso hablar de eso, pero si no hablamos no comprendemos todo lo que el texto nos explica. Encontramos aquí una opción entre casarse o no. Pero hermanos, la opción en servir o no, no aparece. No aparece. No está en el texto. Si estás pensando que eso es algo para los misioneros, esos que salen por ahí y tal, que tienen un llamamiento especial, eso no es verdad. El apóstol Pablo está escribiendo una carta ¿a quién? A toda la iglesia. Toda la iglesia. Jesús cuando habla de los que quieren seguirle a Él, ¿habla a quién? A todos nosotros. ¿Somos o no somos discípulos de Cristo? Somos discípulos de Cristo. Pues Jesús mismo dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. La duda entre estar soltero o casarte no debe pasar por la duda en servirle a Dios o no servirle. El servicio es algo obligatorio a todo creyente fiel. Seguir a Jesús, negar a sí mismo, tomar su cruz, eso es lo que todos los discípulos de Cristo deben hacer. Y yo sé que eso, el apóstol Pablo está hablando directamente a los solteros y a los casados. Pero todos estos consejos solo tienen sentido si vemos la vida de servicio del creyente. Porque un creyente que no sirve al Señor, que no se niega a sí mismo, que no toma su cruz, pues no va a tener intereses divididos. Va a estar enfocado en lo suyo. Si estás ahora mismo soltero o estás casado y no encuentras estas dificultades en dejar tu vida particular para servir al Señor, hermano, debes preguntarte si la voz que estás siguiendo es la voz de Dios o si es la tuya propia. ¿Tú te convences a ti mismo que ser creyente es vivir tranquilamente haciendo tus cositas, escuchando tus himnos durante la semana? ¿Tú te crees que Dios te ha traído a un país diferente, tú que eres creyente? ¿Para qué? ¿Para buscar un mejor estatus social? ¿De verdad que crees eso?
para que tengas una vida más tranquila, llena de prosperidad. ¿Dónde está la preocupación en dedicarte al servicio al Señor? ¿Dónde está la preocupación dividida entre servir al Señor y dedicarte a tu familia? ¿De verdad? ¿Que pensáis que Dios ha traído tantos creyentes para España? ¿Para qué? ¿Para que tengamos una vida próspera? Yo concluyo lo que hemos visto hoy con una invitación a un autoanálisis. Hermano, si estás soltero, pregúntate a ti mismo, ¿utilizo mi tiempo, mis dones, mis recursos, mi energía para dedicarme en el servicio del Señor? ¿Eso es lo que pienso? ¿Eso es lo que está en mis planes? ¿Mi día a día refleja la decisión de seguir a Cristo? ¿Negándome a mí mismo, cargando mi cruz? ¿Es eso lo que está ahí en tu cabeza? Y a nosotros, los que estamos casados, ¿tus preocupaciones personales son las únicas que guían tus planes? ¿Las que guían tu día a día? ¿Estás preocupado en no asumir compromisos con la obra del Señor porque ya tienes los tuyos? ¿De verdad? ¿Estás muy preocupado con tus propios intereses que no quieres ver que la obra de Dios en España te necesita? ¿Cómo puede ser? Eso es algo que no entra en mi cabeza. Yo he visto en esta semana a muchos de vosotros servir al Señor aquí por medio de esa actividad que tuvimos aquí de evangelización. Personas que han reconocido la importancia de la obra de Dios. A pesar de tener su trabajo, muchas personas han pedido vacaciones. Vosotros conocéis, no solo aquí, en Alcorcón también. Y yo doy glorias al Señor. Pero ¿sabes qué? Su familia, la familia de estas personas, ya saben que les tocará 4 días menos de vacaciones. ¿Por qué? Porque han dedicado su tiempo al Señor. Tiempo de descanso. Preocupaciones divididas. Prioridad para las cosas del Señor. Si está casado, ¿estás casado en el Señor? Pues si estás casado en el Señor y no tienes esas preocupaciones divididas, pues piénsalo bien. Servir a Dios muchas veces puede que exija de ti todo lo que tienes. Estamos hablando de días de vacaciones. Imaginaos si estuviésemos hablando de persecución aquí en España. Si uno dice que no viene, que no puede ayudar porque está cansado, porque trabaja, porque está triste, porque está desanimado, imaginaos si el problema fuese de vida o muerte. Ni hablar. ¿De verdad hay preocupación dividida? Si no comprendemos la importancia de la vida de un discípulo, de todo lo que tiene que negarse a sí mismo, de todas las situaciones en las que tiene que coger su cruz y seguir a Jesús, pues estos consejos se quedan perdidos, se quedan un poco difíciles de comprender. Lo que vemos es que si estás soltero, tienes una vida dedicada al Señor. Si estás casado, preocupación dividida, no exclusiva. Ojo, no es preocupación exclusiva, preocupación dividida. Habrá momentos que vas a tener que decir no a tu familia para servir al Señor. Dividida, no exclusiva. Así que hoy la palabra de Dios nos habla a todos. Y importante, si estás aquí y todavía no has decidido, no has tomado la decisión de seguir a Cristo, evalúa bien. Echa cuentas. No te metas así pensando que eso es prosperidad y vivir bien y declarar y conseguir todas las cosas. Cuidado. El Señor de nuestra vida, el que es nuestro ejemplo, no tenía donde reposar la cabeza. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que despojarse de toda su gloria para cumplir su misión.
el líder que anhelamos ser igual que Él, nuestro ejemplo de vida, tuvo que humillarse. Tuvo que decir que madre, hermanos y padres son aquellos que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. No entres en el cristianismo engañado pensando que vas a venir para buscar tu propiedad, tu bendición. No es así. Eso no es verdad. La vida con Cristo nos hace negar a nosotros mismos. Jesús mismo dijo, evalúa bien, echa cuentas. Hablando del discipulado, echa cuentas, cuidado. Pero mucho cuidado también si estás pensando en salvar tu vida con tus propias fuerzas. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Lo que tenemos que hacer hoy es alzar nuestra mirada. Quitar la mirada de estas cosas de este mundo. Limpiar nuestras preocupaciones de cosas que son pasajeras. Dedicarnos a las cosas del reino del Señor. No buscar lo que es lo nuestro, nuestros proyectos. Tenemos que buscar qué es ser un verdadero discípulo de Cristo. Todo eso, todas esas palabras el apóstol Pablo escribió con un propósito. Está ahí en el versículo 35 de nuestro texto. Dice así, y concluyo con estas palabras. Dice así, esto lo digo para vuestro provecho. Está hablando para nuestro bien. No para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ese es el propósito del apóstol Pablo. O como dice en otra traducción, esto os digo para asegurar vuestra constante devoción al Señor. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos al Señor. Hoy es tiempo que el pueblo de Dios viva constantemente entregados al Señor. Y después de esa autoevaluación que vais a hacer, de lo cuánto estás dedicado al servicio del Señor, te animo a que te comprometas, a que ores pidiéndole al Señor, ¿qué es lo que tienes para mí hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y que te comprometas más con lo que Dios está haciendo aquí, en Aranjuez, en España, donde Dios te ha enviado. Dios quiere siervos. No quiere personas que dicen que son siervos. Quiere siervos. Así que os animo a que vivamos una vida de servicio. A veces dividida. A veces totalmente dedicada. Pero que seamos siervos del Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Te damos las gracias porque tú nos das tu palabra y por medio de ella reconocemos que el cristianismo, ser discípulo de Cristo, no es un juego, no son palabras, no es una tradición, no son costumbres, no son normas. Ser un siervo de Dios, ser un discípulo de Cristo, es servir a Cristo. Es dedicar nuestra vida para el servicio al Señor. Que tú levantes, Padre, aquí en nuestra iglesia, más hombres y mujeres, solteros y casados, que quieren dedicarse más, comprometerse más en tu obra aquí en la tierra. Te pedimos, Padre, por los matrimonios de aquí de nuestra iglesia. Que las divisiones de preocupaciones no sean por cosas sencillas y pasajeras, sino que sean por tu reino, la preocupación por servirte. Ayúdanos a servirte de una manera más intensa. Ayúdanos a comprometernos más con tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos a que alcemos nuestros ojos para que no veamos las cosas que son pasajeras, sino las eternas. Bendice a tu pueblo aquí en Aranjuez. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.